lo que en un momento determinado eh, podría yo contestarte en esto de ¿para qué? Para ayudar, ayudándome. Imagínate que yo tengo la responsabilidad en un momento determinado de encontrar gentes, de decirles, mira, tu proceso es así, tu proceso es asado, tú lo puedes hacer por aquí, mi experiencia es esta, por favor ve y hazte un examen médico antes de empezar un entrenamiento. Es decir, darle los primeros pasos para que una persona se reactive físicamente en caso de que no tenga ya demasiado tiempo de no estar haciendo ejercicio y que en un momento determinado regresar a hacer ejercicio le costaría trabajo, pues porque se necesita una disciplina, se necesita un motivador lo suficientemente fuerte para poder hacerlo o temprano o entre las horas de trabajo y los descansos o al final entre la ida a la casa y la llegada, porque implicaría invertir no solamente los recursos físicos, los recursos de ejercitarse, sino también otro tipo de recursos como el tiempo, el espacio, el dinero para poder hacerlo en caso de que te contrataras a algún gimnasio. Pero el asunto tendría que ver con orientar y entonces el para qué sería para ayudar ayudándome. Y en un momento determinado, la satisfacción que yo recibiría cuando viera al final de este objetivo que les acabo de plantear, de invitar a gente para correr un maratón dentro de 6 meses, 7 meses, correr, trotar o caminar un maratón, implicaría una preparación que tiene el objetivo primordial de hacer esta hazaña, de hacer esta prueba que implica un esfuerzo que empezaría 7 o 6 meses antes, que implicaría invertir recursos físicos, recursos mentales, recursos emocionales, recursos afectivos para poder lograr llegar a esta meta. Y los diferentes beneficios que obtendrían la gente sería, es obvio que tendrían que ocupar las disciplinas que ya hacen, es decir, seguramente fueron a la escuela, seguramente van al trabajo y tienen que llegar a cierta hora y cumplir con cierto horario, pues es sobre esas disciplinas montarnos para poder hacer una disciplina de hacer ejercicio todos los días y poder concluir esto, alimentarse mejor y por consecuencia seguramente bajarán de peso, seguramente sus químicos internos y sus toxinas que hacen que tengan cierto tipo de actitudes se reducirían en alguna forma y harían que en un momento determinado estas personas empezaran a sentir y a pensar de manera diferente y que en un momento determinado eso me justifica mi para qué, esa felicidad, esa intencionalidad de ayudar a las personas para a correr, caminar o trotar este maratón. Otra de las cosas que tengo muy claro que debo de revisar es con qué lo voy a hacer. Es decir, con qué herramientas voy a contar para poder ser congruente. Es decir, hablar, decir, sentir y hacer exactamente lo mismo para poder convencer a las personas de lo que para lo que los estoy invitando es algo que los va a beneficiar de manera clara y consistente. Y en un momento determinado yo te contesto. Si yo me hago la pregunta de ¿con qué? Ok, ¿con qué? Voy a enseñarles mi estilo de vida, voy a enseñarles que mi fisonomía, mi cuerpo físico están normalmente sanos, estoy dentro de mi peso, hago ejercicio y eso me hace ser y sentir bien. Y eso sería un modelo de congruencia. Además de mi congruencia, también voy a decir con qué. Ok, con qué necesitamos tenis, necesitamos pants, necesitamos en este momento de fríos
una gorra, una chamarra, si lo vamos a hacer en caminos por veredas, por trails, como le llaman por acá en Dallas, si lo vamos a hacer en un gimnasio, mínimamente short, camiseta y tenis, para empezar a caminar y a ejercitar los músculos y en un momento determinado hacer que nuestro cuerpo vaya incrementando su nivel de condición física, por consecuencia su nivel de condición, disculpen ustedes, su nivel de resistencia física y por ende los químicos dentro del cuerpo que generan ciertos atorones para no tomar algún tipo de decisiones en la vida, se cambiarán y se sentirá con mayor fuerza y con mayor actitud porque su cuerpo ya no está tan contaminado. Fíjate qué interesante en estas reacciones colaterales que suceden cuando alguien empieza a hacer este tipo de cosas. ¿Alguna vez tú te habías preguntado esto? ¿Te habías preguntado para qué y con qué? Por ejemplo, ¿para qué? Es algo que te lo voy a decir con mucho respeto de para qué tener un hijo, ¿no? Desde mi punto de vista masculino, yo ya lo sé, ya lo entiendo en un momento determinado, porque ya los tuve, ya son seres grandes, son seres crecidos, son seres que ya inclusive son autosustentados, es decir, que ya se mantienen por sí mismos, que normalmente están sanos, y cuando yo los tuve, créeme que ni por el rabillo de la cabeza me pasó hacerme la pregunta de ¿para qué voy a tener hijos? Y la otra más importante, ¿no? ¿Con qué los voy a mantener? Nunca hice esas preguntas y entonces solo dejé que las cosas pasaran. Hoy me parece que, y te estoy hablando de los años 80, cuando yo tuve a mis hijos, y hoy seguramente con la tecnología, con las redes sociales, con la información, con los diferentes modelos de educación que hay, pues ya las parejas programan, o al menos esa sería la intención de programar, y entonces esta pregunta de ¿para qué y con qué? Es más recurrente, es más dada a ser respondida antes de que sucedan las cosas, antes de que lo que venga porque solo así pasan las cosas y solucionar en el camino siempre es más caro. Pues te lo pongo en este sentido. Imagínate que te vas a ir de viaje, vas a hacer un viaje de 6, 7 horas y no llevas llanta de refacción. A lo mejor te confiaste, a lo mejor no preparaste, a lo mejor lo que tú quieras, pero si en un momento determinado tienes alguna falla y no hay nadie cerca de ahí, seguramente te vas a hacer estas preguntas. Seguramente vas a llegar a esas preguntas de las que te estoy diciendo. Te dejo con esta pregunta y te pido que nos interactúes en nuestra página Dharma para Todos. Nos digas si alguna vez te ha pasado esto, si alguna vez has tenido que resolver.